Hoy vamos a entender por qué las empresas familiares o las pymes en general tienen que profesionalizar su gestión. ¿Por qué es importante y para qué es importante? Hoy vamos a intentar entender un problema que tiene dos aproximaciones distintas, que nos permite entender por qué les cuesta tanto a las empresas familiares profesionalizarse, o por qué les encuentra encontrar el punto en el cual la profesionalización de la gestión les resulta interesante. Para eso vamos a partir de dos datos de la realidad. El primer dato de la realidad, los dos datos son chequeables en Google, en cualquier lugar. El primer dato de la realidad es: cerca del 80% de las empresas familiares, pymes, vamos a llamar empresas con dueño, por decirlo de algún modo, esas empresas que le conocemos el dueño y que están ahí, que no tienen abiertas las acciones, si quieren ser un poquito más técnicos, pero ¿cuál es el problema que tienen? El 80% de esas empresas no pasa a la segunda generación. En Argentina yo diría que ese porcentaje es muchísimo mayor, en general en Latinoamérica. Casi les diría que debe ser de un 90%. Piensen ustedes en el lugar del mundo en el que estén. ¿Cuántas empresas conocen a su alrededor que tienen más de 50 años? Piensen en todos los negocios, desde el kiosco hasta un restaurante. ¿Cuántos tienen más de 50 años? ¿Cuántos almacenes, supermercaditos, pequeños supermercados tienen más de 50 años? La realidad es que cuando uno empieza a hacer cuentas de 100 empresas que uno puede nombrar alrededor de uno, seguramente menos de 20 tengan más de 50 años. Acá en la zona donde vivo yo, les diría que menos de 10 tienen más de 50 años. Ni hablar de una empresa de 100 años. Son muy pocas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué estas empresas no pueden sobrevivir a su fundador? ¿Por qué estas empresas a veces cuando sobreviven ahí al fundador empiezan en una debacle? O quizás sobreviven al fundador en una generación y después se rompe la estructura. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la ecuación? Esta es una de las dos aproximaciones que quería compartir con ustedes, que nos muestra de algún modo que hay algo en la realidad de gestión que nos impide perdurar en el tiempo, que impide que una empresa pueda perdurar en el tiempo sin profesionalizar su gestión. La segunda aproximación es casi, les diría, contradictoria respecto de la primera. La segunda que tiene que ver con otra realidad de los ciclos económicos. Esta realidad es que más o menos, tiro un porcentaje aproximado, pero más o menos el 80% de la economía mundial se mueve con empresas que tienen menos de 50 años, con empresas que son pymes, con empresas familiares. El 80% del PBI mundial se mueve con pymes. ¿Por qué? De nuevo, fíjense que si una empresa grande de supermercados, por ejemplo, como Walmart, que supuestamente es la empresa que encontró la eficiencia, que encontró el volumen, puede comprar más barato, puede hacer más plata porque tiene más volumen, tiene una cantidad de circunstancias que le permiten ser mejor, no impide que haya un pequeño almacén local. ¿Por qué? Debería comerse a toda su competencia alrededor, siendo mucho más eficiente y teniendo condiciones de mercado mucho más valorables. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la ecuación que se rompe o que se cambia de algún modo?
Y fíjense que en realidad son dos aristas de la misma moneda, porque yo les decía el 50%, el 80% de las empresas que tienen alrededor son más de 50 años, esas son las mismas que generan el movimiento, son las mismas que generan el PBI. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el ciclo de vida de la gestión de una empresa familiar o de una empresa con dueño. Vamos a llamar a la empresa con dueño. Imaginemos que la empresa no fue creada por su dueño. Imaginemos, pongamos una imagen de una empresa en nuestra cabeza. Vamos a hacer un ejercicio con esa empresa en la cabeza. Cada uno elija una empresa que tiene un dueño, una pyme, una empresa familiar, lo que ustedes quieran. Tengan eso en la cabeza, imagínenselo, piensen en el ejemplo, en esta empresa. Pensemos primero entonces. Esa empresa, en vez de haber nacido con ese dueño que nosotros conocemos con nombre y apellido, contrata un gerente profesional. En vez de haber nacido del sueño de una persona individual, contrata un gerente profesional. ¿Qué es un gerente profesional? ¿En qué se distingue un gerente profesional de un dueño o de alguien? ¿Es la facultad? No tiene nada que ver con la facultad. Puede ser que la facultad te dé herramientas, pero no tiene nada que ver con la facultad. El profesional, para y varias charlas que vamos a ir teniendo sobre empresas familiares, tiene que ver con su capacidad de adelantarse hacia el futuro. ¿Qué es un profesional? Alguien que es capaz de adelantarse hacia el futuro. El profesional es capaz de mirar las circunstancias que van a ocurrir en el futuro y hacer algo para cambiarlas. Cuando me duele la cabeza, tomo un paracetamol. ¿Por qué? Porque de chico me daban paracetamol, mi mamá me daba un paracetamol, en el pasado tomé un paracetamol y me curó el dolor de cabeza. Fíjense cómo tomo decisiones. Tomo decisiones mirando al pasado. En función de lo que me pasó en el pasado, tomo una decisión para adelante. Ese es el modo no profesional de tomar decisiones. Miro para atrás, tomo decisiones para adelante. Ahora, un médico, ¿cómo tomaría decisiones? El médico va a pensar lo que ese paracetamol va a hacer en mi cuerpo y en función de lo que el paracetamol va a hacer en mi cuerpo, me dice que tome un paracetamol hoy. Quizás la decisión es la misma, pero el médico estaba pensando hacia el futuro, mientras que el no profesional estaba mirando hacia atrás. Tomó la misma decisión, uno pensando hacia atrás y el otro pensando hacia adelante. Esta diferencia de ecuación es la misma que ocurre entre alguien que gestiona una empresa de una manera no profesional y de alguien que gestiona una empresa de manera profesional. ¿Cómo aprenden los dueños? ¿Cómo aprendieron sus padres? ¿Cómo aprendieron cualquier dueño de una empresa familiar? A los golpes. Pasaba tal cosa, se equivocaba y volvía a cambiar. Pasaba tal cosa, cambiaba y no se volvía a repetir. Así fue aprendiendo. Ahora, el profesional, ¿cómo lo hace? Lo hace proyectando desde ahora hacia adelante. Ahora, imaginemos que contrataban a este gerente profesional. Decimos, bueno, mirá, no, vamos a empezar con un gerente profesional. Si contrataran al gerente profesional, la línea de crecimiento sería X, pongamos una. Bastante alta en el sentido de una línea, imaginemos una línea, la trazamos y decimos, mirá, abajo de esa línea el gerente en realidad no servía, era un inútil. Si nosotros debiéramos trazar una línea con la gestión del dueño no profesional, ¿sería igual que la del gerente profesional? Y acá está el secreto. No. Sería más alta. Sería más pronunciado el crecimiento con el dueño que con el gerente profesional. ¿Por qué sería mejor el dueño que el gerente profesional? Por muchos motivos. Primero, el dueño tiene amor por lo que está haciendo. El gerente profesional viene a seguir un negocio de un tercero. Por más que se encariñe con el proyecto, no es su proyecto. Uno no trabaja igual las cosas que son de uno que las cosas que son de otro. La segunda razón
es que el dueño no pide permiso. El gerente tiene que comprar un escritorio para su oficina. Fue y elige cualquier escritorio. No, lo llega a agarrar el dueño y ¿qué le va a decir? ¿Por qué compraste ese escritorio? No, tendrías que haber comprado ese mucho más barato. ¿Cómo se justifica el gerente profesional? Diciendo, no, mirá, pedí 3 presupuestos. ¿El dueño pide 3 presupuestos? No. El dueño no pide permiso, es muchísimo más rápido y más eficiente para gestionar. Se mueve con un contacto, con un conocido, con alguien que ya sabe, ya está, resuelve. El otro tiene que ir pidiendo permiso en cada paso. Tiene que justificar cada decisión. El dueño no justifica cada decisión. Y esto es un gran tema. ¿Por qué? Porque además el dueño puede equivocarse más. ¿Se equivoca más? Sí, se va a equivocar muchísimo más que el profesional. Pero cada vez que se equivoca, arregla. Se equivoca, arregla. Se equivoca, arregla. Se equivoca, arregla. En cambio, el gerente profesional no puede estar equivocándose a cada rato. Cuando el gerente profesional se equivoca, hasta que lo echás, pasa un montón de tiempo y perdiste un montón de tiempo en tu empresa. Y la tercera razón es que el dueño conoce todos los vericuetos del negocio. Seguramente ese dueño empezó barriendo en el negocio, iba al banco, llamaba por su nombre a los proveedores, llamaba por su nombre a los empleados. Conoce todos los secretos del negocio. Entonces sabe cómo hacerlo más eficiente en cada uno de estos lugares. Esta es la razón por la cual, presten atención, en el corto plazo, la gestión no profesional es más eficiente que la gestión profesional. Siempre va a ser así. Y esto es lo que ven los dueños de una empresa familiar, lo que ve el dueño de una empresa pyme. Por lo cual dicen, no, ¿qué voy a profesionalizar la gestión? No, eso es una burocracia, eso es muy lento, eso es muy... Claramente, al lado de cómo están trabajando, todo lo demás viene a ser un peso. Viene a ser más lento, viene a ser más problemático. La gestión profesional al lado de la gestión normal del dueño no compite. Ahora, si no compite, ¿por qué conviene profesionalizar? ¿Dónde está la ecuación? ¿Me conviene seguir así? No. Ahí volvemos al primer número. El 80% de esas empresas mueren con su fundador. ¿Por qué? Porque esa gestión tan eficiente se convirtió en algo completamente personal. Es como si hicieras un traje adaptado a una persona específica, pensando en esa persona específica. La mano izquierda es más corta que la mano derecha, entonces la manga tiene un corte más acá. En la cintura está tomado acá, está suelto allá. El pantalón, ese traje no se lo puede poner nadie más. ¿Y cuál es en las consultoras la gran idea? Buscar un sucesor. No, es la peor idea buscar un sucesor. ¿Por qué? Porque ese sucesor no vivió las historias del dueño. El dueño no aprendió de la nada, aprendió con los fracasos, aprendió con los errores. Cada vez que se equivocó, cambió y mejoró. Eso lo hizo mejor. Eso lo hizo cambiar. Eso lo hizo pensar de una manera diferente. Y eso es imposible de transmitir. ¿Qué hace el dueño? Te dice, mira, no le compres a ese proveedor. Y el hijo va a decir, papá siempre con sus prejuicios y qué sé yo. Y es imposible que el padre le transmita a un hijo, a un sucesor o a quien sea la angustia que ese proveedor, que por ahí te estafó en un determinado momento, te genera. Te dejó sin dormir, te implicó una cantidad de problemas en la empresa, te implicó una cantidad de circunstancias que no pudiste manejar y eso no se puede transmitir. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos una empresa armada a la medida de una sola persona. Cuando esa persona, por las circunstancias que fueran, cambia, la empresa muere.
¿Dónde está el desafío de este tipo de empresas? El desafío de este tipo de empresas está en unir la línea del crecimiento de la empresa del dueño con la línea del crecimiento de la empresa profesional. Aprovechar ese gap, esa distancia, esa mayor eficiencia del momento en que fue gestionada por el dueño. Pero luego sí entender que ese crecimiento, si quiere ser sustentable, si quiere pasar a otra generación, si quiere pasarle la empresa a alguien más allá de su dueño, tiene que profesionalizar la gestión. Tiene que bajar ese ritmo de crecimiento para volverse más sustentable. Esa es la ecuación. Solo en la medida en que nosotros profesionalizamos la gestión, hacemos a la empresa sustentable, la hacemos susceptible de pasar a la gestión de alguien más. ¿Por qué? Porque el conocimiento pasa a estar en la organización y no en las personas. Eso es una empresa profesional. Luego veremos otros problemas que nos genera esta profesionalización de la gestión de una empresa familiar, pyme o personal.